Bienvenidas y bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizajes en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo de identidad. Unidad curricular, soberanía, seguridad y defensa de la nación e integración regional. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 3 sobre la defensa integral de la nación. Segunda parte, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia bolivariana, Frente de Milicia Universitaria. Los objetivos de esta clase son: 1. Conocer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su organización. 2. Estudiar la organización de la milicia bolivariana. Y 3. Conocer el método táctico de resistencia revolucionaria. Es así como damos inicio a este primer momento. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En nuestra lámina de la pizarra digital vemos nuestro objetivo general: determinar la organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la incorporación del pueblo a la defensa integral de la nación. En la siguiente lámina, fundamentos legales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a estudiar, vamos a evaluar, vamos a entender todos los fundamentos o los principales fundamentos legales de la existencia de ese cuerpo armado en la República Bolivariana de Venezuela. La siguiente lámina. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 328 la existencia de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, constituyéndose como una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada para el Estado para garantizar la seguridad y defensa integral de la patria, su soberanía y su libertad. En la siguiente lámina, continuando con los fundamentos legales para la seguridad y defensa integral de la nación, nuestra Constitución establece en el artículo 329 que el Ejército, la Armada, la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación y ejecución de las operaciones militares, y la Guardia Nacional cooperar en estas operaciones y garantizar el orden interno en el país. En la siguiente lámina abordamos los preceptos legales de la novísima Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en su artículo 1 expresa el origen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la resistencia indígena, un origen y una razón antiimperialista, basada en las hazañas del proceso revolucionario de independencia, con carácter antioligárquico, legado de gesta de la Federación y la doctrina bolivariana, como estructura medular ideológica, como génesis de la existencia y de la razón de ser de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la siguiente lámina, el artículo 3 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos habla del sector defensa, de la capacidad militar, industrial y de infraestructura, y del conocimiento e investigación relacionado con todos los preceptos de la seguridad y defensa integral. Una ley que entonces aborda todos los elementos intrínsecos correspondientes al desarrollo y al despliegue estratégico y táctico para la defensa integral de la nación. En la siguiente lámina, el artículo 4 expresa: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como misión fundamental garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Una Fuerza Armada Nacional acorde a las necesidades reales del Estado venezolano. Continuando con la siguiente lámina, la Ley Constitucional
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su artículo 22, nos habla y nos expresa la organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que va desde la comandancia en jefe, al Comando Estratégico Operacional, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a las regiones de defensa integral, a las zonas operativas de defensa integral, a las áreas de defensa integral, los agrupamientos populares de defensa integral, las bases populares de defensa integral y las unidades populares de defensa integral, integrado al sistema defensivo territorial en sus diferentes niveles y la organización correspondiente a esta, que eso lo vamos a ver más adelante. En la siguiente lámina vamos a visualizar y a comprender, jóvenes, el origen histórico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un origen que se basa en la organización indígena para la resistencia ante la presencia invasora española, pasando por la conformación de nuestro glorioso ejército patriota y la incorporación miliciana en la Guerra Federal, evolucionando posterior en una fuerza armada de carácter tradicional y modernizando el concepto a lo que hoy conocemos como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una fuerza integrada por el pueblo, una fuerza para el pueblo, una fuerza para la paz, para la liberación, para la integración. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre las funciones de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ejército bolivariano le corresponde la defensa terrestre, toda una organización dispuesta para defender a través de sus diferentes sistemas de armas especializados, defender militarmente al territorio nacional, desde sus distintas armas y servicios que componen la fuerza del ejército bolivariano. La aviación militar, garantes de la seguridad del espacio aéreo a través de su estructura, a través de sus bases, a través de su poderío militar aéreo, para garantizar en todo momento la soberanía en todo el espacio aéreo nacional. Seguidamente, como dice la lámina, abordamos a la Guardia Nacional Bolivariana, que tiene como misión principal garantizar el orden interno del país y cooperar también con las operaciones militares que así les sean asignadas. Y finalmente tenemos a la milicia bolivariana como quinto componente especial para registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación en todos los niveles del sistema defensivo nacional. A nivel del Estado venezolano, a nivel regional, a nivel municipal y basándose en esa organización de pueblo de base en sus unidades populares para la defensa integral de la patria. En la siguiente lámina vemos entonces la organización de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, correspondiendo en primera instancia a la comandancia en jefe, a una línea administrativa a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, una línea operativa que es el Comando Estratégico Operacional CEOFAN, los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana como componente especial y el despliegue del Comando Estratégico Operacional a través de las regiones operativas estratégicas de defensa integral, de las zonas operativas de defensa integral, de las áreas de defensa integral, de los agrupamientos populares de defensa integral, bases populares de defensa integral y unidades populares de defensa integral. Todo un sistema diseñado con el fin de expandir el poder militar y fortalecer
la seguridad y defensa integral. Finalizado el primer momento, damos inicio ahora al segundo momento, la milicia bolivariana. Pueblo en armas. En la siguiente lámina, denominada Pueblo Liberador. ¿Y por qué Pueblo Liberador? Bueno, vemos los ejemplos en el mundo y en Venezuela. Vietnam, Cuba, Nicaragua, Afganistán, Siria, Venezuela, entre otros estados soberanos, donde ha sido el pueblo el principal protagonista en asumir la defensa de la patria. Sin la participación decidida, consciente del pueblo, estas naciones no hubiesen podido establecer una resistencia antiimperialista y derrotar o minimizar el avance del imperio sobre sus territorios. En Venezuela tenemos ejemplos también. La resistencia indígena, férrea oposición a la bota española, a la presencia imperialista española, nuestro ejército libertador, que era un ejército miliciano, formado por blancos, negros, indios, mulatos. Fue la incorporación estratégica de la mano del Libertador para, como una masa monolítica, derrotar a ese gran poderío que representaba en ese momento la corona española. Igualmente, como lo dice la lámina, nuestro general en jefe Ezequiel Zamora, en la Guerra Federal y la incorporación del pueblo contra la oligarquía. Entonces vemos cómo estratégicamente e históricamente ha sido la incorporación del pueblo en armas, del pueblo liberador, para emancipar la libertad, obtener la soberanía y ser propios en sus territorios. En la siguiente lámina vamos a leer un pensamiento de nuestro comandante eterno y supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Yo lo que quiero es profundizar los cambios revolucionarios. Dentro de la concepción integral de defensa, Venezuela debe ser un país inexpugnable, y de eso se trata. Que construyamos entre todos un sistema defensivo monolítico, fuerte, robusto, capaz de dar respuesta ante cualquier pretensión extranjera que quiera alterar el orden interno del país, que quiera fracturar el desarrollo y la evolución de la Revolución Bolivariana. En la siguiente lámina hablamos sobre la doctrina bolivariana del pueblo en armas, que consiste en asignar a cada patriota, acorde con los principios constitucionales de corresponsabilidad y de la unión cívico-militar, un lugar, un medio y un arma, que vamos a hablar de eso más adelante. Continuando con la presentación, vamos entonces a hablar sobre la milicia bolivariana. ¿Qué es la milicia bolivariana? Nuestra ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece en su artículo 74 que la milicia bolivariana es un componente especial de carácter popular, integrada por hombres y mujeres que manifiestan su deseo de servir a la patria con la finalidad de contribuir al fortalecimiento y a la defensa de la soberanía, de la libertad y de la patria en los 7 ámbitos estratégicos del Estado. La milicia bolivariana es esa bisagra estrecha, es la unión, es la perfección de la unión cívico-militar
donde ustedes, jóvenes, y nosotros nos incorporamos. No es solamente responsabilidad de los componentes regulares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la defensa del Estado. Es una responsabilidad de todos. Recordemos el artículo 326, la corresponsabilidad. El Estado, a través de la creación de la milicia bolivariana, sueño de nuestro comandante eterno y supremo de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, pero doctrina de nuestros libertadores, doctrina bolivariana, nos llama a que nos incorporemos y nos formemos y organicemos para la defensa integral de la patria. Continuamos con la siguiente lámina y vemos entonces, vamos a aprender la organización de la milicia bolivariana. En su artículo 76, tiene un comando general de la milicia bolivariana, tiene un segundo comando, un Estado Mayor, comandos de milicias en las diferentes regiones. Estamos hablando a nivel de REDI, a nivel de SODI y a nivel de ADI. Cuerpos combatientes y unidades especiales. En estas unidades especiales, jóvenes que están viendo esta clase, nos llama a incorporarnos a los frentes de milicias universitarias que vamos a desarrollar en este momento, en esta clase que estamos desarrollando. Entonces, fíjense que la milicia bolivariana viene a representar esa ruptura de paradigma que nos habían vendido como pensamiento doctrinario imperialista de mantener una fuerza armada pequeña, limitada. Y resulta que en momentos cuando ese mismo imperio ataca los intereses de la patria, es precisamente la incorporación del pueblo que garantiza la sobrevivencia, la supervivencia de nuestro Estado-nación. Más de 4 millones de venezolanas y venezolanos nos encontramos incorporados de manera activa, de manera protagónica a la milicia bolivariana en todo el territorio nacional. Incorporados desde las APDI, los agrupamientos populares de defensa integral, desde las bases populares de defensa integral y de las unidades populares de defensa integral, formándonos en el método táctico de resistencia revolucionaria, que más adelante vamos a hablar, ideológicamente, entrenándonos en todos los sistemas de armas especializados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apoyando al gobierno revolucionario en esta guerra económica a través de la atención social y del acompañamiento en todas y cada una de las comunidades de nuestro territorio nacional. Ahí está la milicia bolivariana, que representa la cristalización de la unión cívico-militar, de esa unión bolivariana, de esa unión patriota. Concluido el segundo momento, damos paso ahora al tercer y último momento de esta clase. Frente de milicia universitaria. Milicia universitaria. Saberes para la seguridad y defensa integral de la nación. En la siguiente lámina, asumir la participación activa y protagónica del estudiantado venezolano, bolivariano, en la defensa integral de la patria desde el centro universitario. Es la invitación que le hacemos en el día de hoy a ustedes, compañeras y compañeros, a la incorporación militante como estudiantes universitarios a la milicia bolivariana, con un criterio de elevada conciencia patriótica que permita fortalecer de manera integral y transversal la formación profesional que van a obtener en cada uno de sus centros de estudio y así de esa manera desarrollar y garantizar la seguridad y defensa integral de la nación. En la siguiente lámina vamos a definir
lo que se denomina el mal. El mal no es más que la misión, el arma y el lugar asignado a cada miliciano, a cada miliciana, a cada combatiente. La misión, bueno, la misión es simple y llanamente lo que tenemos que hacer en un momento dado, en cualquiera de los 7 ámbitos. Puede ser en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental, en lo geográfico y en lo militar. El arma no necesariamente es de fuego. La principal arma de un miliciano y una miliciana es la conciencia. Y para tener conciencia debemos de estudiar, debemos de prepararnos, debemos de adentrarnos en nuestra historia, en nuestro contexto, en la realidad, hacer las comparaciones críticas. De esa manera vamos a ser capaces, todo y cada uno de nosotros, de nosotras, de tener la voluntad decisiva para defender a la patria. De nada nos vale tener una preparación netamente militar si la conciencia no la tenemos clara, si la patria no la tenemos clara, si nuestros valores no los tenemos claros, si nuestros principios no los tenemos claros. Debemos de querer a la patria, amar a Venezuela, y mientras más amemos a Venezuela, más las vamos a defender. Ese corazón bien grande que nos pedía nuestro comandante Chávez es el necesario para incorporarnos de manera decisiva a esa organización que se llama la Milicia Bolivariana desde nuestros centros de estudio. La siguiente lámina nos habla de algo que ya habíamos comentado anteriormente, que es el concepto estratégico militar. Y el Frente de Milicia Universitaria dentro de la Milicia Bolivariana está acorde a los lineamientos estratégicos para el pensamiento militar bolivariano, dentro de la apreciación de la amenaza, de la periodización de la guerra, del sistema defensivo territorial, de las formas y métodos de lucha y de los lineamientos estratégicos de la milicia bolivariana. Por eso es que el estudiante, la estudiante, se incorpora de manera decisiva a nuestra milicia bolivariana. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo organizar la milicia universitaria? Primeramente, manifestar voluntariamente el querer, el deseo de incorporarse a la milicia bolivariana. Segundo, veamos aquí la lámina, enlazar con el comando territorial. Ya hemos dicho que la milicia tiene un comando territorializado, regional, por zonas y por áreas. Cada centro de estudio está dentro de la jurisdicción de un área de defensa integral. Al comando del área de defensa integral, el estudiante organizado, manifestando su voluntad, debe acudir, y el comando del ADI se encargará de hacer las coordinaciones correspondientes y ayudar a la organización y a la incorporación de la estudiante y del estudiante a la milicia universitaria, que desde su propio centro de estudio, desde su propia casa de estudio, va a llevar también la preparación para la defensa integral de la nación. Y como dice la lámina, por supuesto, recibir la formación sociopolítica, sociocívica y sociomilitar. En este ámbito de la formación vamos a conocer entonces lo que es el método táctico de resistencia revolucionaria. En la siguiente lámina vemos entonces en qué consiste el método táctico de resistencia revolucionaria. Bueno, como lo dice la lámina, el método táctico de resistencia revolucionaria no es más que una doctrina propia venezolana. Nosotros, no digo nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Estado venezolano, sus fuerzas militares, estuvieron formadas durante mucho tiempo por una doctrina imperialista,
manuales cuadrados de formación que imponían un criterio de defensa muy particular, pero tan particular que entonces toda la estrategia para la defensa de la patria estaba de la mano y estaba en conocimiento ¿de quién? Del imperialismo, del gobierno norteamericano, motivo por el cual éramos, o el sistema defensivo territorial para ese momento era débil. Por tal motivo y por tal razón, y debido al contexto actual, no solamente de amenaza, sino de acción, y el acoso económico, la guerra económica que ferozmente enfrenta la República Bolivariana de Venezuela, llevó a desarrollar un nuevo método para nuestra defensa, para nuestra seguridad, y la patria parió un nuevo método denominado método táctico de resistencia revolucionaria, que consiste en una organización para el combate en binomio, equipo, escuadra, pelotón, razonado tácticamente en qué vamos a hacer, contra quién, cómo, y unos movimientos de maniobra, 5 movimientos de maniobra, como lo dice la lámina: la fijación, el engaño, la ruptura, la reserva y la logística. Son movimientos, son maniobras, son razonamientos y son equipos que nos dan una fortaleza para enfrentar cualquier situación, cualquier enemigo y cualquier pretensión dentro de un conglomerado de formación llamadas disciplinas, que van desde la formación ideológica hasta el conocimiento del sistema de armas, conocimiento de primeros auxilios, conocimientos tácticos, entre otros, que van a engranar a un combatiente desde lo individual, pero para actuar en colectivo. Es un método que nos enseña a actuar en colectivo y que no solamente lo podemos aplicar en la estrategia y en la táctica militar, sino en cualquier escenario donde se nos presente una amenaza o una acción hostil. De esta manera, hemos desarrollado nuestra tercera teleclase de Universidad en Casa, del núcleo de identidad, con el abordaje sobre la defensa integral de la nación. Segunda parte. Es un buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. 1. Conocimos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su organización. 2. Aprendimos sobre la organización de la milicia bolivariana. Y tercero, analizamos el método táctico de resistencia revolucionaria. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todos y todas ustedes, estudiantes universitarios, que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en cada universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube. Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.